Ya, ahora sí. Muy bien. Gracias, Leonardo. Gracias por avisar. Muy bien, chicos. Entonces, eh, gracias, Leonardo, a ti. Entonces, la uno. ¿Qué marcaron en la uno? A, B, C, D, E. ¿Qué marcaron en la pregunta uno? ¿Lograron hacerlo? ¿Las preguntas? ¿Qué marcaron en la uno? Recordemos que el texto A decía, bueno, estaba a favor de la tauromaquia, mientras que el texto B decía que no, ¿cierto? Estaba en contra de la tauromaquia por parecerle, pues, un espectáculo poco ético, ¿no? Cruel con los animales, ¿no? No con los toros. Entonces, ¿qué marcaron en la uno? ¿Qué iría en la uno? A, B, C, D, E. La E, muy bien, ¿cierto? La admisibilidad del espectáculo conocido como tauromaquia, ¿no? En el texto A se dice que es admisible, que se puede permitir, que se debe permitir, mientras en el texto B se dice que es inadmisible, es decir, que no debe ser, que no se debe permitir, ¿cierto? Excelente, muy bien. Uno, E. Vamos con la dos, la palabra bonancible. Les había dicho yo qué significaba, ¿no? La palabra bonancible puede ser sustituida adecuadamente por el término profusa, aburrida, inevitable, sosegada, repudiable. ¿Qué marcarían ustedes o qué marcaron ustedes? Bonancible. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué marcaron? ¿Hicieron? ¿Hicieron el texto? ¿Qué significa la palabra bonancible? Excelente, significa sosegada, ¿cierto? Literalmente, bonancible significa sosegado, ¿no? Vamos a ir marcándolo. Sosegado, ya que teníamos la E, ¿cierto? Muy bien, literalmente, bonancible significa sosegado, tranquilo, apacible, ¿no? Muy bien, vamos con la 3. Dice, del texto A se infiere que el escritor Ernest Hemingway A. ¿Tiene alguna obra alusiva al espectáculo taurino? B. ¿Era un enemigo declarado de las corridas de toros? C. ¿Respaldaría la abolición total de las corridas de toros? D. ¿Tiene mucha mayor calidad literaria que García Lorca? E. ¿Profesaba un amor incondicional por los animales? ¿Qué marcarían ustedes aquí en esta pregunta 3? ¿Qué respuesta sería la más adecuada en esta pregunta 3? A, B, C, D o E. Ujú. Excelente, ¿no? La A. Tiene algunas obras alusivas al espectáculo taurino, por eso en la primera parte, en el texto A, nos dice, pues, ¿no? ¿Qué sería de Ernest Hemingway, de García Lorca, de Goya, de Picasso, ¿no? Si no existiese la tauromaquia, ¿no? Muy bien. 3A. Vamos con la 4. Dice, del texto B se infiere que Sabater y Vargas Llosa A. Están en completo desacuerdo el uno con el otro. B. Están del lado de los abolicionistas de la tauromaquia. C. Argumentan falazmente al defender la tauromaquia. D. Son autoridades infalibles en la discusión política. E. Usan argumentos impecables para defender su postura. ¿Qué alternativa sería la más adecuada en esta pregunta 4?
¿Mm? ¿Qué alternativa sería la más adecuada en esa pregunta 4? ¿Están del lado de los abolicionistas de la tauromaquia? ¿Segura? Vamos al texto B. Hacia el final del texto nos dicen, ¿no? Dicen, a la hora de razonar, relativizan y trivializan hasta algo tan notorio como la crueldad del espectáculo taurino, aduciendo que actos más crueles hay en el mundo. Sábater y Vargas Llosa así lo han expresado para estupor, o sea, para impacto de cuantos los leemos, ¿no? Es como impactante esto, ¿no? Ok, ¿cuál podría haber sido la respuesta correcta? Por eso es incorrecta, ¿no? La C, argumentan falazmente al defender la tauromaquia. Muy bien, la C, ¿no? ¿Por qué no puede ser la B? En el texto B es un texto que está en contra de la tauromaquia, ¿cierto? Y así el final del texto nos dicen que tanto Sábater como Vargas Llosa, ¿no? Dos intelectuales defienden la tauromaquia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estos dos intelectuales defiendan ello? Dice el texto, ¿no? Por eso es que no pueden estar a favor del lado de los abolicionistas, ¿no? Porque ellos quieren, de hecho disfrutan la tauromaquia, ¿no? No pueden estar del lado de los abolicionistas por eso. Muy bien, la respuesta correcta sería la C, ¿no? Argumentan falazmente al defender la tauromaquia, ¿no? O sea, argumentan, no tienen argumentos sólidos para defender la tauromaquia, ¿cierto? 4C. Muy bien. 5. Dice, si los toros de Lidia no reaccionaran embistiendo, ni siquiera cuando son acosados, entonces, ¿qué sucedería? A. Serían sacrificados para satisfacer las necesidades del mercado cárnico. B. Los defensores del espectáculo taurino tendrían todavía menos argumentos. C. El destino de estos animales quedaría en manos de las autoridades estatales. D. La civilización cretense habría desaparecido del registro oficial de la historia. E. Sus criadores se verían seriamente involucrados en el problema de índole legal. ¿Qué marcarían aquí en esta pregunta 5? En esta última pregunta, muy bien, Javiera dice la B. La B, ¿cierto? Uy, la B, ¿no? Entonces, si los toritos no se defendiesen, ¿no? Ni siquiera cuando son acosados, entonces, ¿qué sucedería? Bueno, los defensores de la tauromaquia tendrían menos argumentos. O sea, no, ya no tienen argumentos, pero si no se defienden, tendrían menos argumentos todavía para apoyar la tauromaquia. ¿De acuerdo? Entonces, la 5 es la B. Muy bien. Entonces quedaría así, ¿no? 1E, 2D, 3A, 4C y 5B. Muy bien. Vamos a pasar ahora al texto 2. Es un texto un poquito largo, lo van a leer ustedes. Trata sobre Lise, o bueno, Lise Meitner, que era una científica no alemana de origen judío y que tuvo que salir de Alemania con el régimen nazi, ¿no? Y nos van contando en qué investigación científica se encontró y qué pasó después. ¿De acuerdo? Así que ustedes van a leer este texto, tienen unos 10 minutos para hacerlo y luego corregimos las preguntas. ¿De acuerdo? A ver, empecemos.
Ok, chicos, vamos a resolver entonces este texto número 2. Espero que hayan podido concluir. Entonces, vamos a leer la pregunta 1, ¿de acuerdo? Tenemos ya proyectado en pantalla. Dice, la palabra sistemáticamente implica, eso está al principio del texto, ¿no? La palabra sistemáticamente implica unión, concomitancia, regularidad, ausencia o concurrencia. ¿Qué marcaron ustedes en esta primera pregunta? Al inicio del texto, al inicio del texto nos dicen, ¿no? Sistemáticamente los judíos en Alemania fueron despedidos u obligados a dimitir de sus cargos, ¿no? Entonces, la palabra sistemático o sistemáticamente, ¿qué implica? Unión, concomitancia, regularidad, ausencia, concurrencia. ¿Qué marcaron ustedes en esta primera pregunta del texto 2? ¿Mm? ¿Qué marcaron en esta primera pregunta? ¿Qué implica la palabra sistemáticamente? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Hicieron el texto o todavía no lo había terminado de leer? ¿Terminaron de leer o no? Cuéntenme ver. ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? Recuerden que si no responden yo no puedo saber en qué están. No sé si terminaron, si no terminaron, si se entendió, si no se entendió, si se está escuchando, si no se está escuchando. Cuéntenme, ¿qué respondieron en esa primera pregunta? La B, concomitancia, o sea, eh, actualmente, no, no es la B, no es la B. La C, muy bien, regularidad, ¿cierto? Regularidad, excelente. Pero acá nos dicen, ¿no? Sistemáticamente, los judíos en Alemania fueron despedidos obligados a dimitir de sus cargos, es decir, frecuentemente, ¿cierto? O sea, con regularidad, ¿no? Muy bien. Pues aquí es regularidad, excelente. Vamos con la 2. Dice, entre los hallazgos químicos de Hahn y la perspicacia física de Meitner, existe una relación de antítesis, identidad, complementariedad, subordinación, analogía. ¿Qué marcaron en esta?
Ya sé, nos dice Javiera. ¿El resto? ¿Qué opina? ¿Qué opina el resto? ¿Nadie más? Es la C, ciertamente, ¿no? Entre Meiner y Han, ¿no? Hubo una relación de complementariedad, ¿no? Ambos estudiosos trabajaban pues a la par en los descubrimientos, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la 3, dice, principalmente el autor busca destacar a las tropelías que tuvieron que sufrir los científicos en la Alemania nazi, B, la crítica pública a los científicos hecha por la investigadora Lise Meitner, C, la fisión del uranio como experimento de naturaleza interdisciplinaria, D, la participación de Lise Meitner en la prueba con la fisión de Otto Hahn, E, el galardón injustamente otorgado al eminente científico Otto Hahn. ¿Qué marcaron ustedes en esta? ¿Qué es lo que desea hacer el autor? ¿Mm? A ver, nos dice la D. El resto, el resto nada. Es la D, ¿cierto? Hablar de la participación de Liz Meitner, ¿no? En la prueba de la fisión de la fisión de Otto Hahn, ¿no? Y finalmente nos dice pues que Otto Hahn fue a recibir el Nobel y no lo incluyó, ¿no? Muy bien. Vamos con la 4. Dice, se desprende del texto que Liz Meitner A. recusaba los resultados de los experimentos de Joliot, Curie y Savage. B. Consideraba que el fenómeno de Einstein, que la fórmula de Einstein era prescindible en la ciencia. C. Estaba segura de que el premio Nobel se la concedería a Strassmann. D. Salió de Alemania con suficiente dinero para hacer indagaciones. E. Contribuyó de manera indirecta con el desarrollo de la bomba atómica. ¿Qué marcarían ustedes en esta? Emily nos dice la D. No creo que es anterior, ¿no? ¿Cuál marcaríamos en esta? La 4 se desprende. La E, ciertamente, muy bien. Contribuye pues indirectamente con el desarrollo de la bomba atómica. Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos con la 5. Nos dice, se infiere que Meitner emigró con 10 marcos en el monedero debido a que A. Atravesaba una grave crisis financiera previa al ascenso al poder de los grupos nazis. B. Era el máximo importe que se le permitía llevar a los judíos que viajaban al extranjero. C. Contribuyó económicamente para ayudar a un grupo de científicos que logró huir. D. Invirtió todo su dinero en múltiples proyectos basados en la investigación atómica. E. Sus propiedades fueron embargadas y subastadas por disposición del régimen nazi, que marcaron en las 5. ¿Por qué habrá emigrado Meitner solamente con 10 marcos en el bolsillo? Recordemos que ella era judía, ¿no? Muy bien, Javier, a la B, ¿cierto? Era el máximo importe que dejaban por los alemanes que los judíos pudiesen llevar al extranjero. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces 5B. Perfecto. Vamos ahora con la 6. Dice, se desprende que el jurado Nobel no tuvo en cuenta la contribución de Meitner debido a que, ¿qué hizo acá? A. Han omitió en sus trabajos el aporte de Liz. B.
No podían reconocer una participación femenina. C. Hubo una fuerte discrepancia con Strassman. D. Habría tenido una participación epistolar niña. E. Era conocida apenas como una física teórica. ¿Qué marcarían ustedes en esta? La A, ciertamente, ¿no? Han agarró y dijo, no, en verdad Liz no me ha ayudado, entonces no le incluyo, ¿no? La dejó de lado y se llevó el Nobel solito, ¿no? Muy bien, 6A. Finalmente, vamos con la 7. Dice, si Meitner no hubiera aplicado la fórmula de Einstein, entonces, ¿qué hubiese sucedido, no? A. No habría advertido el enorme potencial de energía del uranio. B. No habría percibido intuitivamente la fisión del átomo del uranio. C. No se habría percatado de la inestabilidad que poseía el uranio. D. Habría asumido que la radiación del uranio era un mero accidente. E. Habría explicado con claridad el origen de la liberación de energía. ¿Qué marcarían ustedes en la 7? La A, ok. El resto, Emily también la A, ciertamente, ¿no? A ver, si ella no hubiese aplicado la fórmula que dejó Einstein, entonces no se habría dado cuenta pues del enorme potencial de energía nuclear que tenía el uranio, ¿cierto? Muy bien, 7A. Perfecto, muy bien, entonces queda así. 1C, 2C, 3D, 4E, 5D, 6A y 7A también. ¿Ok? Vamos a pasar entonces con el texto 3. ¿Ok? El texto 3 es sobre la filosofía del humanismo. Es un texto pequeñito, hasta ahí no baja, es un texto pequeñito. Así que tenemos igual 10 minutos, son las 10:42, nos vamos a las 10:52. ¿De acuerdo? Empecemos.
Ok, vamos entonces a responder las preguntas de este texto. Vamos a ubicar la pregunta. Listo. Ya. Entonces dice, la idea principal del texto asevera que A. Se debe procurar el bien a los hombres en lugar de perjudicarlos. B. El humanismo secular es una concepción negativa del mundo. C. Es muy recomendable buscar las verdades sobre el mundo. B. El humanismo es una ideología caracterizada por su laicismo. E. Los pensadores humanistas reflexionan en clima tolerante. ¿Cuál marcaron ustedes en esta primera pregunta? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué alternativa marcarían ustedes? A, B, C, D, E. ¿Qué marcarían en esta primera pregunta? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Ninguna idea? ¿Mm? Aquí la alternativa correcta sería la D. ¿De acuerdo? Aquí sería la D. ¿Por qué? Porque en el texto nos están diciendo, pues, ¿no? Que el humanismo destaca básicamente porque tiene un carácter secular, ¿no? De todos los hombres, ¿cierto? Entonces, y eso pues se manifiesta a través de distintas formas de hacer, ¿no? Y de hecho nos dice pues que en todas estas tesis, ¿no? Todos esos haceres humanísticos hay muchísimo respeto entre sí, ¿cierto? Entonces, eso, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos dice, ¿no? Lo cual está bien porque prueba que el humanismo secular, lejos de ser un partido, es un amplio paraguas que cubre tanto las actividades sociales como a los libres pensadores, ¿no? Se caracteriza entonces por ser básicamente, por no tener, por no ser dogmáticos, ¿no? Ser más bien laicos, ¿cierto? Entonces, uno de. Vamos con la dos. Hasta acá, la dos dice, partiendo de la tesis política, cabe inferir que, frente a los cultos religiosos, el humanista muestra A, una actitud de tolerancia, un marcado menosprecio, una permisividad hipócrita, un rechazo real y explícito, indiferencia en grado sumo. En esta que marcaron, la D, la D es anterior, ¿cierto? Ya, muy bien. En esta segunda pregunta, ¿cómo se comporta desde la tesis política, ¿no? Frente a los cultos religiosos? Eh, ¿Cómo se comporta alguien con espíritu humanista o el humanismo? ¿Cómo se comporta? ¿Qué marcarían ustedes? Muy bien. Emily nos dice la 2, la A. El resto, ¿qué opina? La 2, la A, ciertamente, ¿no? Son bastante tolerantes, ¿no? Toleran, no enjuician, no señalan, ¿no? Simplemente toleran todas las formas distintas de observar, entender, comprender el mundo, ¿no? Experimentar. Muy bien, 2A. Uh-huh. 3. Se desprende del texto que la ética humanista es fundamentalmente epicúrea, antropocéntrica, cristiana, naturalista, deontológica. Está fácil, ¿no? La 3, ¿cuál marcarían? ¿Qué sería la ética humanista?
Obviamente, ¿no? Sería antropocéntrica, ¿no? Que le interesa a la ética humanista el estudio del hombre, ¿cierto? Bueno, del ser humano, ¿no? Muy bien. Entonces, 3B. Vamos con la 4. Dice, es incompatible con el texto afirmar o sostener que el humanismo tiene carácter sectario, libertario, laico, tolerante, optimista. Me parece bastante sencilla. ¿Qué marcarían ustedes en la 4? Es incompatible sostener que el humanismo tiene un carácter. ¿Cuál sería aquí la incorrecta? A, B, C, D, E. Laico. No es laico. Nos dice que el humanismo no es laico. No, ¿cierto? Eso sería verdadera. Nos ha dicho incompatible. La A, ¿cierto? Muy bien. Sectario, ¿verdad? Entonces, el humanismo no es sectario, es decir, el humanismo no rechaza, ¿cierto? No es sectario, no rechaza, no enjuicia, ¿verdad? Es más bien tolerante, abierto, ¿no? A las diferentes expresiones humanas, ¿verdad? O las diferentes creencias humanas, ¿no? Entonces, 4, lo incompatible, ¿no? Con el humanismo es que sea sectario. Muy bien. Vamos con la 5. Dice, si un político promoviera la teocracia, es decir, la teocracia es, el centro es Dios, ¿no? Como la forma más adecuada de gobierno, entonces, ¿qué sucedería? A, favorecería las libertades individuales de sus congéneres, tendría que revivir viejas estructuras del mundo medieval. C, se situaría en las antípodas del punto de vista humanista. D, entraría en confrontación con los intereses de la Iglesia. E, sometería a referéndum la posibilidad de reelección. ¿Qué marcarían ustedes en estas 5? ¿Qué marcarían aquí? Si político promoviera ser la teocracia, ¿no? O sea, eh, que la religión sea el centro de todo, ¿no? O sea dogmático, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Favorecería las libertades individuales? ¿Tendría que revivir las estructuras medievales? ¿Se situaría a las antípodas del humanismo? ¿Entraría en confrontación con los intereses de la Iglesia? ¿Sometería a referéndum la posibilidad de reelección? ¿Qué marcarían ustedes aquí? ¿Cuál sería la alternativa correcta para la pregunta 5? ¿Mm? Nada. ¿Cuál podría ser la alternativa para la pregunta 5? ¿Alguna idea? La C. Ujú. ¿Alguien más? Ciertamente sería la C, ¿no?
Entonces, si un político dijese, ya, el centro de mi gobierno va a ser Dios, nada más importa, solo Dios, ¿no? Y todo se va a basar en función a Dios, tanto la sociedad como los comportamientos humanos, como nuestra forma de hacer política, todo va a ser centrado en Dios. Todas las demás formas de expresión humana, de política, de pensamiento van a ser rechazadas, ¿no? ¿Qué sucedería? Entonces, obviamente sería recontra, súper en contra de la forma de expresión humanista, ¿cierto? Entonces, 5 sería la C. Se situaría pues en las antípodas del humanismo justamente, ¿no? Justamente el humanismo es abierto, ¿cierto? Tolerante. Muy bien, 5C. Entonces quedaría así ese texto 3. 1D, 2A, 3B, 4A, 5C. Pasamos entonces al texto 4, un texto pequeño, en donde habla sobre el genoma, ¿no? El genoma humano frente al genoma de los perritos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también tenemos 10 minutos, ¿de acuerdo? Tenemos 10 minutos para leer y desarrollar las preguntas, ¿ok? Entonces, son las 11:05, nos vamos hasta las 11:15, ¿ok? Empezamos, chicos.
Ok, vamos a ver entonces las respuestas de este cuarto texto antes que se nos acabe el tiempo. Espero que hayan podido terminar. Entonces, vamos a ver. Pregunta 1. Dice, el verbo cartografiar puede ser reemplazado por, vamos a buscar cartografiar. Está por acá. Dice, en ese contexto, dice, aproximadamente 90 bloques del genoma de perro pueden cartografiarse, ¿no? En los cromosomas humanos mediante FISH comparativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos reemplazar? ¿Con qué palabra podemos reemplazar al verbo cartografiar? Dibujar, identificar, orientar, hibridar, diferir. ¿Cómo estará? ¿Con qué palabra con qué palabra podemos reemplazar a cartografiar? ¿Qué marcarían ustedes o qué marcaron ustedes? Muy bien, identificar, ¿cierto? Excelente. Identificar. Muy bien, perfecto. Vamos con la 2. Uy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Confírmenme, porfa. Sí, ya, perfecto. Sí, profesora. Ya, genial, gracias. Se murieron mis audífonos. Ok, vamos entonces con la 2. Dice, entre de lesión y enfermedad hereditaria existe una relación meronímica, tirante, sinonímica, causal, inversa. ¿Qué marcaron o qué marcarían ustedes en esta pregunta 2? La E, causal, ¿cierto? Muy bien. De hecho, el texto te lo dice, ¿no? Muy bien, causal, excelente. 2E, causal. Perfecto. Vamos con la 3. Se infiere que un perro que no tiene pedigrí, ¿qué marcaron ustedes en esta? ¿Qué pasa si el perro no, o sea, si el perro no es de raza, ¿no? ¿Qué pasa? Muy bien, ¿cierto? Va a tener menos probabilidades de desarrollar anomalías genéticas. Excelente, muy bien. Los perritos de raza suelen ser los que tienen problemas genéticos, ¿no? Vamos con la 4. Dice, es posible colegir que FISH es una secuencia genoménica, un trastorno de conducta, una grave enfermedad, un conjunto de células, una técnica de marcado. ¿Qué marcaron ustedes? Muy bien. Una técnica, ¿cierto? Ahí lo teníamos en el texto, ¿verdad, Fish? Podemos inferir, ¿no? Que es una técnica de marcado, ¿no? Para cartografiar justamente el genoma, ¿no? Muy bien, 4E. 5 dice, se desprende que el estudio del genoma del perro sería más promisorio para un paciente. ¿Qué marcaron aquí? Un paciente con síndrome de Down, desahuciado de cólera, que está desarrollando SIDA, con síndrome de abstinencia. La A, ciertamente, ¿no? Claro, ¿no? Porque de hecho, esta es la única alternativa que tiene una condición genética, ¿no? Todos los demás son enfermedades, es una condición genética. Muy bien, 5A. Entonces quedaría así. 1B, 2E, 3C, 4E, 5A. Vamos ahora, nos queda poquísimo tiempo, pero vamos ahora al texto en inglés, ¿de acuerdo? A ver, el texto trata de la lógica, ¿no? Nos dice que es, eh, es una de las disciplinas intelectuales más antiguas, ¿cierto? Pero también una de las más modernas, ¿no? Nos dice que tiene su inicio en el siglo IV antes de Cristo. BCA es antes de Cristo, ¿no? Y nos dice que es la única disciplina que otras disciplinas antiguas, es una disciplina antigua como la filosofía y la matemática, ¿cierto? Y luego nos dice, eh, que la lógica ha estado íntimamente ligada con estas dos disciplinas, ¿no? Tanto la filosofía como la matemática, ¿no?
Y luego nos dice que se revolucionó, ¿no? Hacia el siglo XX. ¿Por qué? Con las aplicaciones de nuevas técnicas matemáticas y hacia mediados de la década del siglo XX, ¿cierto? Tuvo una evolución radical, ¿no? En el rol de la computación y la información, el procesamiento de información, ¿no? En las computadoras. Entonces, pues hubo una revolución, una reactualización de la lógica, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice? Y tú, subject y central. Ah, ya, bueno. Entonces, es importante, nos dice, esta materia, ¿cierto? Para la evolución humana, ¿no? Y para la actividad humana. Y nos dice, en las raíces, ¿no? Las raíces de la lógica tienen una profundidad, está íntimamente relacionado con la filosofía, ¿no? Sin embargo, la lógica moderna, nos dice, es altamente matemática, ¿no? Y si tú quieres entenderla, ¿no? Necesitas determinación para lograr una maestría, para lograr ser muy hábil, ¿no? Para entender los simbolismos de la lógica que tal vez te parezcan novedosos, nuevos, ¿no? Muy bien. Ahora, esto sí, ciertamente, ¿no? Es más fácil, nos dice, que si quieres aprender, pues, chino o alemán, básico. ¿De acuerdo? Entonces, algunos simbolismos, nos dice, pueden dificultar la comprensión, ¿no? Pero vale la pena estudiarla, dice, ¿no? Entonces dice, desde la perspectiva histórica, la lógica es una materia viva porque se reactualiza, ¿no? Entonces siempre está en evolución y siempre lo continuará estando. Eso es lo que nos dice este texto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a resolver por aquí las preguntas. Ok, ¿de qué trata? No, ¿de qué trata? No. Acá nos está preguntando cuál podría ser el mejor resumen para el texto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta aquí sería ¿cuál? A ver, nos dice, la lógica es una disciplina que se fundó en la antigua Grecia, ¿no? Eh, los simbolismos de la lógica podrían entenderse de la mejor manera posible. La lógica es una disciplina antigua y que se ha ido modernizando en sus métodos durante la última centuria, sí, ¿no? Entonces la respuesta en la 1 sería la C. Nos quedan 2 minutos. La respuesta en la 1 sería la C, ¿no? Nos dice, la lógica es una disciplina antigua, ¿no? Fundada hace mucho tiempo, ¿cierto? Que se ha ido modernizando sus métodos en la última centuria. Perfecto. Vamos con la 2. El verbo sink. ¿Qué connota el verbo sink? Habíamos dicho que era... aquí te lo están colocando como sink deep, era como íntimamente, ¿no? Profundamente, ¿cierto? Está como muy ligado a la filosofía, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué connota? Esa es afiliación, sumersión, incompatibilidad, emergencia, excelencia. Ciertamente aquí la respuesta sería la A, ¿no? Afiliación, como que muy íntimo, muy cercano. ¿De acuerdo? Vamos con la 3. Es incompatible. Es incompatible sostener que el simbolismo de la lógica, o los símbolos de la lógica, que sería aquí, a ver, constituyen un reto interesante para los académicos, ¿no? Eh, es considerado para entenderla con propiedad. Es similar a las lógicas de las matemáticas o los textos matemáticos. Nos están preguntando por la respuesta incompatible, ¿no? Ya. Requiere estudiarla, ¿no? Requiere esfuerzo para estudiarla, ¿cierto? Si la queremos aprender. Esta es, ¿no? Esconde ya, lo que nos están diciendo es que esconde una comprensión adecuada, ¿cierto? Entonces, en verdad, no, esta es la respuesta correcta, la 3. Vamos con la 4.
Dice, se infiere que el autor del texto considera la lógica como un juego, un laberinto, un un lenguaje, un absurdo, ¿no? ¿Qué será un lenguaje? Considera la lógica un lenguaje. Finalmente, dice, si los simbolismos de la lógica no presentasen mayor dificultad, ¿no? No ofreciera una claridad, ¿no? Sería muy, muy complejo estos conceptos. Entonces, ¿qué sucedería? Algunos simbolismos podrían ser indispensables para aprenderlas. Nosotros no podríamos trabajar en los simbolismos que son ocultos. Aquí sería la B, ¿no? Aquí sería la alternativa B. La lógica no podría tener ninguna conexión con la filosofía. Las matemáticas podrían volverse incomprensibles. Son más rigurosas que la filosofía. Sería la B, ¿cierto? Aquí sería la B, ¿no? No valdría la pena pues esforzarnos, ¿no? Entonces nos está diciendo, a ver, si los simbolismos de la lógica fuesen tan complejos de entender, entonces pues no valdría la pena esforzarse por entender ningún tipo de simbolismo porque ellos están pues ocultos, no se entiende. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Vamos a nuestro receso y ya nos vemos. ¿De acuerdo? Cuídense.